Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de Economía y Finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. En esta ocasión está con nosotros Enrique Álvarez de Idea Global desde Nueva York, a quien le doy de una vez la bienvenida. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, muchas gracias Alberto por la invitación. Gracias. Y bueno, invitamos a Enrique porque se produjo una noticia en la jornada anterior acerca de Brasil, que eliminó su impuesto a las transacciones financieras. ¿Por qué esto es importante? Y voy a poner un poquito de contexto aquí. Usted se acordará que el término, la guerra de las divisas, fue acuñado justamente por Brasil, por el ministro de Finanzas de Brasil, Guido Mantega. Refiriéndose a la queja, él se quejaba acerca de que la decisión de Estados Unidos de inyectar cantidades masivas de dinero, pues estaba creando un influjo de dólares tremendos sobre los países latinoamericanos, concretamente Brasil en este caso, y le estaba creando problemas al real. El real les estaba, pues le estaba causando todo tipo de problemas. Y como una manera de detener la entrada de dólares es que ellos crearon este impuesto a las transacciones financieras de 6%, precisamente para disuadir a los dólares a que entraran al mercado financiero de Brasil. Bueno, pues ahora resulta que después de que Japón hizo lo mismo y después de que hay todavía más dinero circulando en el mercado, de pronto Brasil decide eliminar esta tasa impositiva, y lo cual se interpreta como que están muy preocupados de que está pasando justamente lo contrario, que ya no están entrando los dólares suficientes en un marco en el que la economía de Brasil pues no está creciendo. Creo que lo puse bien en contexto, mi querido Enrique Álvarez. Absolutamente, Alberto. Y el punto aquí a destacar es lo siguiente. ¿Qué ha hecho el Banco Central de Brasil, digamos, en los 2 últimos meses? De una tasa históricamente baja de 7,4%, han comenzado a subir tasas. Han subido la tasa hasta el 8%. Y la perspectiva del mercado hacia final de este año es que esa tasa va a llegar a subir a un 8,5 o 8,75%. Ahora, lo destacable de esto es lo siguiente, que Brasil tiene la mirada puesta sobre inflación en la actualidad, cuando absolutamente todo el resto del mundo viene recortando tasas y llevamos una cantidad récord de tasas en los últimos 3 meses que no tendría tiempo para recontarte todos los bancos que han recortado tasas. Ahora que sube la tasa a Brasil y de alguna manera aprieta más al consumidor, aun cuando sube la tasa se le deprecia el real y le comienza a causar por lo menos una perspectiva de que va a comenzar a subir la inflación importada. Entonces se ven obligados a tomar esta nueva medida, nuevamente tratando de llamar capital extranjero, que vengan dólares, que demanden reales y que de alguna manera nos aprieten otra vez la tasa de cambio. Una situación peculiar y que creo que nos lleva a una, por lo menos preliminar conclusión, de que hay reales problemas dentro de los objetivos que se están trazando el gobierno brasileño y el Banco Central de Brasil. Precisamente, ¿cuál es el problema subyacente de Brasil, particular de Brasil? Porque el dinero sigue fluyendo a toda América Latina, es decir, en dólares están entrando mucho a prácticamente todos los países, México, Perú, Chile, Colombia, etcétera, y no están tomando las mismas medidas que Brasil. ¿Cuál es el problema real del real y particular de Brasil? Bueno, el problema real de Brasil es el nivel de crecimiento. Por, digamos, buena cantidad de tiempo tuvimos a Brasil metido dentro de esta agrupación de los BRICS, que se suponía que era el crecimiento dinámico dentro de mercados emergentes, pero ¿qué resulta? De que Brasil efectivamente estimuló mucho la economía doméstica, sobre todo el lado del consumo local, el del consumidor, a través de tasas favorables de la banca estatal. Eso hizo que la economía creciera mucho, pero de ahí llegó un punto de estancamiento. Y Brasil sigue siendo un país de que el sector exportador sigue siendo un sector exportador de materias primas, básicamente. No hubo mayor dinámica en el lado de reformas, por lo tanto la estructura económica realmente no ha avanzado, no ha cambiado. Entonces llegamos a un punto de que el consumidor ya consumió lo que pudo, ya tiene un nivel de endeudamiento extremo, y el crecimiento por el lado externo, que mayormente era propiedad o dinamismo de China, ha comenzado a decrecer. Entonces no tiene realmente un impulso en Brasil, se está estancando la economía y no tienen realmente dónde reactivarla de momento. Ese es el enfoque real sobre Brasil.
Interesante. Bueno, y esta medida de eliminar el impuesto, la tasa impositiva a las transacciones financieras, uno, ¿es correcta? Y dos, ¿va a solucionar el problema que ellos están buscando solucionar? Creo que el problema que tienen ya de momento, Alberto, es uno más de credibilidad que cualquier cosa. Y la credibilidad, ya sea un ministro de Finanzas o un banco central, es crítico dentro de la estructura actual. El problema que buscan ellos solucionar, y estoy refiriéndome al objetivo profesado de alguna manera del gobierno de Brasil, es tratar de que la inflación, que es un poco más allá del 6,5% en forma anualizada, comience a reducir y según ellos eso le va a impulsar el consumo. Pero el problema que le veo es de que al dar todas estas medidas, la están dando en un momento erróneo dentro de lo que está ocurriendo en el mercado financiero, se les sigue devaluando la moneda, al devaluarse le va a incrementar más la inflación a través del lado de importación. Se van a crear dos problemas en Brasil. Vas a tener más inflación debido a la importación, por lo menos en el corto plazo de inflación, y al haber subido las tasas, vas a reprimir más al consumidor en Brasil. Por lo tanto, en general se habla de estagflación en relación a este país. ¿Las medidas actuales van a solucionar todo? No. Te doy un ejemplo. Cortaron la tasa del 6% anoche. El real abrió, anoche cerró 2,1250, cortaron la tasa después de eso. Abrió a 2,08, es decir, se apreció casi 4 centavos. Mientras estamos hablando, está transando a 2,14. Ya se dio la vuelta y es sintomático de que el mercado cree poco en las políticas y las políticas son contradictorias en muchas instancias. Ahora, otra pregunta. Según los análisis de la prensa, un problema es que Brasil está preocupado de que el real se está devaluando mucho. Pero yo te pregunto, ¿qué esto no significa? Si se está devaluando el real, ¿no significa que las exportaciones brasileñas serían más competitivas, es decir, más baratas? ¿Esto no sería bueno? En teoría debería de ser así, pero hay que hacer de alguna manera una separación de los capítulos de exportación. En realidad lo que son exportaciones de materias primas básicas no son afectadas, digamos, en gran medida por esto, porque son precios dolarizados. Donde hay ventaja comparativa, en teoría, debería ser en las exportaciones de valor agregado. Sin embargo, todos los otros países que compiten con Brasil están devaluando a la vez, entonces no hay real ganancia en ese sentido. Lo que sí pasa es de que si tienes un nivel de inflación que ya está al tope de tu margen en el Banco Central y hay este tipo de devaluación, cualquier tipo de importación de inflación en el corto plazo te va a elevar ese nivel de inflación que ya está al tope más allá del rango y te va a procrear otros problemas, sobre todo debido a la confianza y el manejo de la política monetaria. Claro. Guido Mantega, el ministro, cuando tomó esta decisión ayer, que anunció la decisión, él dice que la toman porque la circunstancia del mundo ya cambió, como diciendo que lo que llevó a ellos en el mundo a tomar esta decisión de poner el impuesto ya no existe más, por eso lo quitaron. Pero a mí me parece media sospechosa la declaración porque me parece que hay incluso más dinero ahora circulando en el mundo. Es exactamente por donde iba mi respuesta, Alberto. Si Guido Mantega se está refiriendo a que la Reserva Federal va a recortar la recompra de activos, eso todavía está en veremos. Entonces, por lo menos la primera parte de esa declaración no tiene total soporte. Pero si de ahí nos fijamos en el programa masivo de que está dando el Banco de Japón, por ejemplo, pues tenemos mucho más liquidez en ciernes. Y de ahí hay que ver lo que vaya a hacer el Banco de Inglaterra con un nuevo gobernador, que es muy posible que eleve la cantidad de liquidez en el mercado, y siempre hay la sospecha que en la misma dirección va a tener que ir el Banco Central Europeo. Por lo tanto, la declaración realmente no tiene soporte real dentro de los mercados. Bueno, entonces por lo que estamos diciendo acá, Brasil está metido en problemas importantes. Indudablemente, y creo de que los problemas palpables tienen que ver con la desaceleración de la economía y con la nueva preferencia del gobierno de fundamentarse ahora en la inversión, la que va a impulsar el crecimiento y no el consumidor. El consumidor es mucho más grande que lo que es la inversión en Brasil y el consumidor de por sí está un poco al tope, sobre todo en cuanto a los costos de créditos. Yo creo que el consumidor tiene muchos riesgos para la economía de Brasil en la actualidad y el manejo que se está haciendo en ese sentido no es realmente el adecuado. Bueno, y aparte ya vimos que el último dato de la economía de Brasil fue que el consumo, la actividad del consumidor ha estado cayendo.
Efectivamente, y se está haciendo una constante en ese sentido. Y la racionalización que hacen las entidades locales que reportan el consumo es de que por un lado es inflación, pero también es de que las condiciones crediticias se están haciendo más estrictas y que el consumidor tiene demasiado apalancamiento, unas circunstancias que son muy semejantes a otros consumidores, inclusive el americano, que ya sabemos hacia qué dirección nos lleva eso la economía, es de crecimiento, no es expansión. Justamente, que era lo que te iba a preguntar. Ante todo esto, me pareciera a mí casi que te estaría esperando yo que los estimados de crecimiento de Brasil vayan a recortarse. Creo que sí, digamos, los estimados de lo que es la CAE, lo que es el mundo de inversión que los tabula todas las semanas el Banco Central de Brasil, son de 2.77% en el 2013. Yo creo que eso se va a seguir reduciendo. Mientras más reducción tengas en los niveles de crecimiento, menos dinámica positiva se va a inyectar a los activos financieros brasileños y menos dinámica positiva para el real. ¿Y cómo afecta todo esto a los vecinos, a los socios comerciales de Brasil? Bueno, creo de que Argentina tiene que ser el mayor preocupado porque indudablemente menor actividad económica o problemas en el consumidor de Brasil significan menos demanda de exportación desde la Argentina. Argentina de por sí ya tiene presión encima, sobre todo debido, digamos, al manejo que tienen de la moneda, a lo que es la retracción igualmente de consumo que se viene viviendo en Argentina. El factor Brasil creo que va a ser importante, digamos, de aquí a 6 meses. Claro. Para terminar, Enrique, mencionaste una cosa que decías tú que Brasil está empezando a depender o piensa que va a depender de la inversión más que del consumo. Y yo te pregunto, ¿cuál inversión? Porque no me parece a mí que esté fluyendo demasiada inversión hacia Brasil. Ese es uno de los problemas reales que han tenido, uno de los problemas repetitivos que han tenido dentro del reporte del Producto Bruto. No tiene real dinámica de crecimiento sostenido o equiparable a otros países emergentes de crecimiento más allá de lo que son los crecimientos dentro de las economías desarrolladas, Brasil. Creo de que ahí tiene un problema de que no es de ahora el de inversión, es un problema que ha sido continuo en Brasil y de que ahora de alguna manera busquen a través de la retórica decir de que ese va a ser el área punta. Creo que es difícil de creer y la dinámica no está ahí. Sabemos de que tienen 2 eventos deportivos a nivel mundial de que van a ocurrir en los siguientes 3 años. Sin embargo, más allá de eso, lo que es realmente la infraestructura que es necesaria en Brasil, no hay realmente un crecimiento abrumador dentro del campo de la inversión y no creo de que eso vaya a ser realmente el impulso de que podamos ver dentro del Producto Bruto, digamos, en el mediano plazo. El acrónimo BRIC famoso, ese ya pasó, ese ya lo tiramos a la basura, ¿va? Yo creo de que muy pronto, si nos ponemos a, digamos, dividir, esas letras, va a quedar en R y C, en RIC, muy pronto, y dentro de ello una de esas se le cae la I también de la India, porque India viene de alguna manera parándose dentro de los niveles de expansión. Exactamente, yo también lo veo de esa manera. Enrique Álvarez, de Idea Global desde Nueva York, te agradezco muchísimo tu participación, tu buena disposición a charlar con nosotros. Siempre un gusto estar contigo, Eduardo. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Y bueno, y muchas gracias a ustedes también por seguirnos y acompañarnos e interactuar con nosotros vía Facebook, se los agradezco mucho y los invito a que lo siga haciendo a través de nuestra página de Facebook, Padilla en América, Facebook Padilla en América, donde le agradezco y le pido que siga participando con sus comentarios, con sus sugerencias, con sus preguntas en Facebook Padilla en América. Bueno, y esto es lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Que la pasen muy bien. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, muchas gracias, Alberto, por la invitación. Gracias. Y bueno, invitamos a Enrique porque se produjo una noticia la jornada anterior acerca de Brasil, que eliminó su impuesto a las transacciones financieras. ¿Por qué esto es importante? Y voy a poner un poquito de contexto aquí. Usted se acordará que el término la guerra de las divisas fue acuñado justamente por Brasil, por el ministro de Finanzas de Brasil, Guido Mantega. Refiriéndose a la queja, él se quejaba acerca de que la decisión de Estados Unidos de inyectar cantidades masivas de dinero pues estaba creando un influjo de dólares tremendos sobre los países latinoamericanos, concretamente Brasil en este caso, y le estaba creando problemas al real. El real se
Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de Economía y Finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. En esta ocasión está con nosotros Enrique Álvarez de Idea Global desde Nueva York, a quien le doy de una vez la bienvenida. ¿Cómo Brasil decide eliminar esta tasa impositiva? Y lo cual se interpreta como que están muy preocupados de que está pasando justamente lo contrario, que ya no están entrando los dólares suficientes en un marco en el que la economía de Brasil pues no está creciendo. Creo que lo puse bien en contexto, mi querido Enrique Álvarez. Absolutamente, Alberto. Y el punto aquí a destacar es lo siguiente. ¿Qué ha hecho el Banco Central de Brasil, digamos, en los dos últimos pues le estaba causando todo tipo de problemas. Y como una manera de detener la entrada de dólares es que ellos crearon este impuesto a las transacciones financieras de 6%, precisamente para disuadir a los dólares a que entraran al mercado financiero de Brasil. Bueno, pues ahora resulta que después de que Japón hizo lo mismo y después de que hay todavía más dinero circulando en el mercado, de pronto